Hola amigos, buenas tardes. Hoy es el 8 de abril del 2022. Estamos en el estudio de Visual Live en Ginebra y voy a hablarles de qué es lo que ha ocurrido con respecto al cese de la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, resuelto por la Asamblea General de Derechos Humanos ayer en Nueva York. Bien, sucedió que hubo un proyecto de resolución que pidió ese cese. ¿Por qué lo tiene que decidir la Asamblea General? Porque el Consejo de Derechos Humanos, que está compuesto por 47 miembros, esos 47 miembros los elige el voto secreto de la Asamblea General una vez por año. Esos 47 estados se van renovando, un tercio cada año, y son dependientes de la Asamblea General, que es el Parlamento de la ONU, donde están representados sus 193 estados miembros. Por tanto, la pertenencia al Consejo de Derechos Humanos o cesar de pertenecer a ese consejo la decide la Asamblea General. Entonces, hubo un proyecto de resolución que se trató ayer en la Asamblea General que decidió suspender los derechos de pertenencia al Consejo de Derechos Humanos de la Federación de Rusia, de los derechos humanos de la ONU, de la Federación de Rusia. Eso fue votado. Se decidió por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. ¿Qué decía el reglamento para poder para poner a voto esta decisión? El reglamento de creación del Consejo, dispuesto por la Asamblea General, dice que la Asamblea General, por mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de este que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Las acusaciones contra Rusia por su participación en la invasión a Ucrania entraban dentro de esta fórmula. La resolución votada dice que la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos y de las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticas de los derechos humanos, quedaba claro de que Rusia estaba cuestionada para participar, mientras se está cometiendo estos crímenes, en el Consejo de Derechos Humanos. Esta resolución fue votada, como ya dije, por 93 estados a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Si hacen falta los 2/3, tenemos que ver, y las abstenciones no cuentan, hacían falta 78 estados que votaran sí. En realidad, votaron 93 sí. Los 2/3 hacían falta 78 y votaron 93. Las abstenciones no cuentan, solamente contaban los votos a favor y los votos en contra. Antes de votar, los estados tienen derecho a hablar. Rusia habló y dijo que no estaba de acuerdo con esta resolución, y hablaron en total 13 países. La verdad que no mucho, porque da la impresión de que la envergadura de las denuncias que hay contra Rusia no fomentaron un debate animado, intenso, con mucha contradicción. Solamente 13 países hablaron. Entonces vamos ya a ir yendo hacia nuestro continente, América Latina y el Caribe. Hablaron para justificar su voto solamente 4 países. Cuba para justificar que iba a votar en contra, Brasil y México para justificar que iban a votar abstención, y Chile que justificó votar el sí. Lo interesante fue el detalle del voto. El detalle del voto fue que hubo mayoría de países de América Latina y el Caribe que votaron el sí: Honduras, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Haití, Perú, Bahamas, Panamá, Guatemala y Jamaica, y Santa Lucía, que es una isla del Caribe. Venezuela no votó, y en confidencial lo que dice la delegación venezolana es que no puede votar porque está afectado por las sanciones. Yo traté de averiguar si esto es así, si hay sanciones que pueden
impedirles el voto y no encontré ninguna justificación, así que Venezuela no votó por razones que yo no puedo explicar ahora, pero obviamente no votó, su ausencia de voto no cuenta en absolutamente para nada. En abstención votaron de nuestro continente y el Caribe, la Guyana, Barbados, Trinidad-Tobago, San Vicente y Granadinas, San Kitts Nevis, Guyana y Belice. Y también se abstuvieron Brasil y México, que ya los nombré, y El Salvador. ¿Quiénes votaron en contra? Votaron en contra Bolivia, Cuba y Nicaragua. Todo esto lleva a mostrar, digamos, que los países del Mercosur se rompieron, es decir, que Brasil se abstuvo, mientras que Paraguay, Uruguay y Argentina votaron a favor. De los países que participaban de América Latina en el G20 también hubo ruptura de consenso, porque los que rompen ahí más que nada el consenso son Brasil y México. Las abstenciones obviamente significan que no influyen en el voto porque no se toman en cuenta. Y la alianza de los países del Pacífico también se rompió porque los países latinoamericanos y del Caribe, porque México se abstuvo. Por tanto, hay una cierta confusión, no hay alineamiento en nucleamientos existentes dentro de América Latina y el Caribe de que apoyaron decididamente todos una opción, concretamente. Todo esto lleva a una inscripción mayor, que decir que si los países que votaron en contra, básicamente Rusia, China, la mayoría de los países africanos y gran parte de los países del Medio Oriente y de Asia, hace que la mayor parte de la humanidad no estaba a favor de esta resolución. Dicho esto, ¿qué va a suceder ahora? Rusia no podrá hablar más en el Consejo de Derechos Humanos. Podrá estar presente un diplomático, pero no va a poder hablar, no va a poder votar, no va a poder presentar un proyecto de resolución o proyectos de enmienda de una resolución. No hacer puntos de orden, estar en desacuerdo cómo está funcionando el debate y pedir que se dé una orden para restablecer otro orden, concretamente, y no va a tener derecho de respuesta. Sin embargo, es miembro y si hay una alusión directa, va a tener que decidirlo la presidencia del Consejo, si les va a dar la palabra a Rusia para defenderse. En definitiva, el estatuto que va a tener Rusia dentro del Consejo va a ser mucho menos que un país observador, o sea, además de los 47, cualquier otro Estado miembro de la ONU puede participar como observador en el Consejo. Esto va a ser inferior a la posibilidad que va a tener un Estado observador, porque no va a ser observador, incluso va a ser inferior a la posibilidad que tienen hoy las organizaciones no gubernamentales para manifestarse dentro de los debates de la ONU. No sabemos si el Consejo, que se ha notificado en el día de ayer, el resultado de esta resolución de la Asamblea General, va a tomar algún tipo de medida en el sentido de que si se va a realizar una reunión para debatir todo esto, porque bueno, Rusia es uno de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que los 5 estaban en el Consejo, ahora Rusia queda afuera concretamente. Si bien con esta situación que tiene algún tinte de híbrida porque no le prohíben la entrada a la sala, pero no puede ejercer ningún derecho. Esto ya se probó una vez, fue en 2011, cuando se votó el cese de Libia. En ese entonces la resolución no fue por voto en la Asamblea General, fue por consenso. Todos estaban de acuerdo, había una feroz represión del régimen político de Gaddafi contra la población. Ustedes recordarán quizá el contexto, fue el inicio de lo que se llamó la primavera árabe, con los levantamientos populares en Túnez, en Egipto y en Siria, los países que se reunieron para tratar eso decidieron por consenso pedir el cese de Libia. En este caso,
el cese tuvo que ser por el voto, por las circunstancias que yo les acabo de explicar. Espero que haya sido claro. Estaremos atentos ahora si el presidente del Consejo, el embajador Federico Villegas, en consulta con los jefes de los grupos regionales, es decir, la ONU está dividida en 5 grupos regionales, tiene que consensuar una posición y si va a haber algún tipo de seguimiento con respecto a esto, pero conociendo la envergadura de la diplomacia rusa y lo que va a resultar de esta crisis en Ucrania, porque como todos ustedes saben, a principio del mes de marzo se votó en el Consejo la nominación de un grupo de 3 expertos para investigar las violaciones de los derechos humanos. Y desde el 2014, desde la primera crisis en Ucrania, hay un grupo de monitoreo dentro de Ucrania que responde a la alta comisionada Michelle Bachelet y le hace informes permanentes. Este grupo de expertos además probablemente se va a poder instalar dentro de Ucrania, son 3 expertos que han sido nombrados y que tienen que investigar las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en Ucrania. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.